Arcabits, Video Podcast, un universo de entretenimiento. Solo Gamer, donde encontrarás noticias, reportajes, avances, trucos, reseñas, curiosidades, cubrimientos, lanzamientos. Arcabits, tu universo de videojuegos. Retorno. Bienvenidos, querido público, a esto que es Arcabits, tu universo de videojuegos. Estamos en este momento tratando de sintonizar un poco mejor esto porque se escucha bien. No, se escucha raro. Yo escucho bien. Yo Escucho retorno. Bien. Bueno, no importa. Muy bienvenidos sean. Bájale el volumen a tu computador, Richie. No tengo computador. ¿No? Muy bienvenidos a este programa número 59 de Arcabits, tu universo de videojuegos, un programa donde todos los martes a las 6 de la tarde desde UMNG Radio estamos hablando de diferentes temas videojueguiles en este universo gamer. El día de hoy tendremos varios temas interesantes compuestos por esta mesa de trabajo que es Pocho, Juancho y Hammer, con un invitado muy especial que vamos a presentar en solo unos breves instantes. Y comenzaremos el día de hoy hablando de este universo de juegos que están en todos los lados de nuestro universo gamer. Estamos hablando de las consolas portátiles. Por fin vamos a tener un especial que llevamos buscando desde hace rato sobre este mundillo del videojuego en cualquier parte del mundo. Y que no son poquiticas. Es correcto. Muy buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a su programa Videojueguín, Arcabits, universo de videojuegos. Yo soy Juancho y quiero agradecerles por estar con nosotros, por estar sintonizados en Facebook, estar sintonizados en Twitch, en la plataforma de preferencia donde nos estén escuchando en estos momentos, sea aquí en Colombia, sea en Latinoamérica. Muy bienvenidos. Y esta tarde también tenemos una franja retro bastante chévere. Una franja retro con todo un personaje maestro en artes marciales. Un man súper tesísimo, con un carisma absolutamente desbordante. No sabe muy bien inglés y aún así se ha ganado la vida berracamente. Les estoy hablando de Jackie Chan. Vamos a hacer un tour por todos estos maravillosos videojuegos que tiene este man y que son videojuegos buenos. No estamos hablando de Shaquille ni carajo. No, este para man nada. sí tiene juegos buenos y sobre todo del género que a mí me gusta, que son más que todos los brawlers y los beat 'em up. Entonces sean muy bienvenidos. Así es, Juancho, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos siguen, que nos ven a través de sus dispositivos móviles, celulares, tabletas, computadores. También buenas tardes acá a la mesa de trabajo, a nuestro invitado. Y en la última franja popocha del día de hoy tenemos un juego que fue referencia y que sigue siendo referencia a través de los años, sobre todo que salió para la PlayStation 2. Y estoy hablando del famosísimo Ico, o el Ico que llaman. Sí, señor. Es un juego que para muchas personas es una obra de arte y que dio para que se expandiera su mundo para Shadows of the Colossus y muchas cosas más. Bueno, y como el habitual para todos nuestros que ellos escuchan. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé desde dónde nos ven. Gracias por estar ahí. Como siempre, una de nuestras misiones es compartir desde diferentes puntos de opinión gaming. Unos casuales, otros no. El día de hoy venimos con nuestras franjitas, como siempre, Arcanius con las noticias más importantes en el transcurso de los últimos 7 días. Tenemos un let's play, vamos a hacer el que es Caballero Repite, entonces vamos a hacer una repetición por un tiempo. Vamos a ver un recomendado por parte de un querido parcero, Brian Sosa, entonces vamos a verlo. Tenemos Killer Bees con un top de juegos sangrientos, ¿cierto, muchachos? Entonces nos fuimos así, mucha sangre. Y para cierre en Vortex tenemos un Game Over. Entonces, esto y mucho más aquí en Arcabits. No se despeguen, quédense con nosotros que ya se viene
Ay, qué todavía pena, qué pena. sí, Me van a pegar acá. Sí, Pocho, no raya la Primero que pena. todo, no olviden que Arcabits es un espacio de puertas abiertas, así que el día de hoy tenemos un gran invitado, un amigo de la casa, amigo desde hace bastantes años de Sí este que sí. grupo de bohemios, videojugadores de esta época. De hecho, la frase de bohemios es de él, la recordamos desde hace bastantes años. Le damos una bienvenida al señor Javier Valderrama. Javier, muy bienvenido a esta casa videojueguil UMNG Radio. Buenas. Es un hombre de pocas palabras. Muchas gracias, feliz de estar acá, al fin. Por fin, sí. Después de 1000 invitaciones, ya estamos acá, ya no hay excusa y chévere, vamos a hablar. Y Vamos a hablar de varios Vamos a temas darle chancla a chéveres, esto y- coquetos, interesantes el día de hoy. Vamos a ver qué nos sale hoy, bien chévere por acá. Ok, eso está bien. Así que en este momento nos vamos a la primera franja de a la primera subsección de este programa. Estamos hablando del presente, el futuro de los videojuegos. Estamos hablando de Arca News. Arca News. Bueno, y como lo habitual, como tenemos las últimas noticias y aquí el corresponsal, aquí como dice Ricardo Jorge, pues aquí no hay ningún Jorge, está Hammer, Juancho y don Javi. Entonces vengo a traerles un poquito de noticias, un poquito, son articas, pero son corticas, tranquilos. Entonces, Articas, pero sabrosas. Eso, así vamos a filtrarnos. Pues hoy como Rich estuvo haciendo un gameplay, estuvo dándole a un juego que Al Darksiders. al Darksiders, pues ese juego dio que hablar el día de hoy. Entonces, para nuestros queridos escuchas y los que no saben, este juego se había infiltrado hace un tiempo un rumor de que el juego iba a tener una secuela, una tercera entrega, y pues siendo así, se filtró unas imágenes y no faltó que se filtraran esas imágenes y montaron ya un video. Entonces ya hay un video del juego que ahorita lo vamos a ver en nuestro espacio de trailers, de pronto en la tercera franja de trailers, vamos a poder disfrutarlo un poquito de más. Ya conocemos al tercer jinete Del apocalipsis, sí, porque ya tuvimos a Guerra y en la segunda parte tenemos a Muerte. Ajá. Falta Pestilencia, ¿y cuál es el otro? Y creo que es Hambre. si Y no estoy mal. Hambre, si no Ujú. estoy mal. Vamos a ver qué tal serán Bueno, el estos juego ya personajes. sabemos que desde el E3 se había anunciado, llevó más de 4 años. Esto será exclusivo, me imagino, para última generación y PC, porque no le veo de otra más. Sí que sí. Aparte, pues se nos colaron los juegos de Plus. Entonces, pues para la versión europea a la versión americana sí hubo un juego de diferencia, algo muy raro en Sony. Pero pues para los dos hubieron gustos en la versión europea. Pero hubieron. Entonces para la versión europea salió Alienation, creo que es el juego un juego plataformero muy chévere, si no estoy mal. Y para los de este ladito nos tocó Atsu, un juego que también es de una desarrolladora que hizo un grandioso juego, que también estuvimos aquí en un Let's Play. Absu se ve chévere. Sí, es totalmente un mundo de océanos y algo así, si no estoy mal. Por aparte, pues también se filtró otra pequeña noticia, que es la de Zelda. Entonces ya a los amantes de los que tienen su querida consola, y pues Switch. bueno, sí, también. Ya pueden disfrutar este juego totalmente en español. Entonces esta actualización es totalmente gratis, o sea, es un parche que viene y nos permite tener ya el juego totalmente en el idioma en español, no españolete. Esta es la versión 1.2, entonces para que lo disfruten. Aparte, Street Fighter, tengo que mencionar, esta noticia la hemos mencionado, se vienen los 5 días de Street Fighter 5 gratis. Entonces para los amantes de PlayStation 4 y PC, en mediados de este mes, entre el 11 y el 14, va a estar gratis para todas las plataformas, bueno, para esas dos plataformas que he mencionado. Recuerden que este juego todavía no está completo, entonces disfrútenlo hasta donde puedan. ¿Hace cuánto salió y no está completo? Imagínense, Exacto. sí, qué pena. Lástima, esa era una de mis sagas favoritas. Sí, es- No, pero está bueno, yo lo tengo y lo he podido jugar y es muy, Y muy buen los juego. que somos pobres como uno y no lo tienen, pues aprovechen estos 4 días y jueguenlo. No, es chévere, vale la pena, yo sí lo recomiendo bastante porque Gracias. sí las mecánicas son bien interesantes, son Gracias a Street bien Fighter chéveres. me hizo amar Tekken 6. Otra noticia, pues nuestro querido Battlefield 1 se salió una actualización. Por fin vamos a ver algo más importante de este juego son su multiplayer y los clanes. Entonces ya el modo pelotón ya se actualiza. Esta actualización traerá eso. Y pues aparte también Call of Duty dio de qué hablar. Call of Duty Sí, entonces que ya sí. dijo, va a sacarlo. Ya vieron que la remasterización del Modern Warfare es muy llamativa Sí. y lo van a mandar como juego y les independiente. puede dar mucha plata. Mejor. Yo les dije, carajo, les Entonces- dije. Entonces, No se compren la dual, que ese otro es feo.
Espérense un poquitico y cómprense que va a salir después la versión standalone. Y ya para cierre, para todas estas noticias que he traído, pues los clásicos de Neo Geo dieron de qué hablar en la Nintendo Switch. Se ha vendido y se sigue vendiendo. Una de las cosas que demuestra es que el retro siempre seguirá y por ahí aquí que hablaba interno con Javier Valderrama, él decía, es que hoy en día todo, hasta en la música está lo retro, como él lo decía. Hasta en las series, en la televisión, en las Hasta películas. Ajá, ya se puede conseguir de Hasta en todo. la moda, ¿no? Por ahí salieron los hipsters pegados de los retro. Sí, también. Entonces no se nos haga extraño y mire, ahí pegó el Neo Geo en esta consola portable que ha dado de qué hablar. Exactamente. Y no sé, ¿alguno más tiene noticias? No, Javier ninguno, Chino el tiene corresponsal noticias. aquí, todo bien. Ok, bueno, en Solo este chismes momento... y rumores, nada en este- confirmado. En este momento nos vamos a la primera pausa de este programa y no se despeguen que ya les vamos a contar qué va a venir de hoy en 8 días. Así que estamos de regreso en 2 minutos. De regreso en Arcabits, tu universo de videojuegos. No olviden que estamos en todas las redes sociales como /Arcabits, @Arcabits. Y el día de hoy, como les estábamos contando hace un momento, vamos a hablar de un pequeño mundo donde la mayoría de personas suelen pensar que los videojuegos se dan en un solo lugar. Puede ser tu habitación, puede ser el salón arcade, puede ser el café internet y no... En el cyber, que llaman. En el ciber, En que el llaman. ciber. En el ciber, que llaman. Pero... los videojuegos, gracias a este pequeño mundillo del cual vamos a hablar hoy, los podemos llevar a cualquier lado donde estemos nosotros, en la montaña, en el carro, en el bus,
en el Transmilenio. Estamos hablando de las consolas portátiles. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por todas estas consolas que han salido a través de la historia. Pero antes les queremos hacer una pregunta a todos ustedes que nos están escuchando. ¿Cuál es tu consola portátil favorita? ¿Cuál es la que has tenido? ¿Cuál es la que has disfrutado? Cuéntenos. Y bueno, como les estábamos contando, les estábamos haciendo una pregunta a todos ustedes en redes sociales. ¿Cuál es su consola portátil favorita? Bueno, no podemos iniciar a hablar de las consolas portátiles de todos los tiempos sin hablar de una casa de la cual todos hemos crecido viendo sus comerciales, viendo sus juguetes, viendo todo, si esta es Mattel. No incluye baterías. No incluye baterías, total. Baterías Mattel. no incluidas. Para los que no sepan, la primera considerada consola, o no consola, sino videojuego digital portátil, se llama Autorace. Oye, yo no conocía esta vaina hasta que no hice la investigación de esta cosa. Una cosita así como una especie de walkie-talkie ultra retro setentero con lucecitas como una especie de calculadora. Hay una serie, actualmente está en Netflix, las primeras 3 temporadas, que se llama The Americans, que Sí. se ambienta precisamente en los 80s, en la primera mitad de los 80s. Hay un personaje que es uno de los niños que se la pasa con un juguete Autorace. jugando fútbol americano. Son 3 luces ahí, bueno, eso es fútbol americano del tiempo. Y tiene me un imagino. contador, y tiene un contador de números. Y Exactamente. los switches tenían la forma del juego al que representaba. Todo gracias al poder de la imaginación. Sí, Sí, total. sí, era definitivo. No, aparte que estamos hablando de los 70, donde esto era lo máximo. O sea, no había. ¿Qué otra alternativa tenías tú? En este momento tú tienes una Nintendo 3DS y sabes que la puedes comparar con una PlayStation Vita o algo por el estilo. En ese entonces, ¿qué? En ese entonces, sí. La tec- Uno conseguía, pero ya. Primero las de las baterías súper grandototas. Entonces, ¿qué? Que En eso ese sí, en entonces, esa no, época sí. esos videojuegos tragaban mucha batería. Y- y ya primero después sí las de empezaron las con las de baterías pilitas de supergrandotas. grandototas. ¿Qué? Las de baterías, sí, en esa no, época sí. esos videojuegos tragaban las que eran los Game & Watch, por ejemplo. Los Game & Watch, Watch. esos fueron los primeros de Nintendo, pero antes de los Game & Watch, porque yo tenía la teoría de que las primeras Las que eran consolas los Game & Watch, portátiles por ejemplo. habían sido los Game & Watch, Esos y fueron no, los primeros de lastimosamente Nintendo, no es así, ellos fueron los terceros. Antes de esto hubo una empresa que se llamó Microvision, bueno, no, la empresa realmente Los es Game & Milton Watch. Bradley, que también es bastante conocida, y Y ellos crearon lo que Milton es Bradley en los 80s eran los que tenían los juguetes que eran la los cosa top, más- los mejores juguetes Ajá. del mundo los daba bueno, no del mundo, habían Bueno, otras en ese marcas que entonces sí competían. era una de las marcas más. Pero más sí importantes. estaba como entre la lista de las marcas más conocidas. Y ellos crearon lo que sí es considerada la primera consola portátil. Hay que aclarar una cosa respecto a los Game & Watch y a los juguetes de Mattel, es que no eran considerados consolas, eran considerados juguetes digitales. Exactamente. Porque a diferencia de una consola no les podías cambiar juego, mientras que el Microvision de Milton Bradley sí podías manejar cartuchos. Y teniendo un solo aparato podías cambiar de juego. Ahí Los cartuchos ya salen- está la definición de consola. Tal cual, tal cual. Luego sí salió Nintendo con este tema de los Game & Watch y la sacó del estadio. Una serie de títulos bastante interesantes. Oye, yo no traje el mío. Creo que hasta Balloon Fight estaba ahí, ¿no? Teníamos Balloon Game Fight, Watch. teníamos Donkey Kong, teníamos Oil Panic, teníamos una cantidad de títulos bastante interesantes con estas Game & Watch de Nintendo que nada, este fue como el primer intento. Hay que recordar también que Nintendo en los 50 ellos se especializaban en distribuir unas cartas de juguete. Ujú. Y con estas cartas ellos tenían la idea de crear una especie de juguete digital portátil, algo por el estilo. Bueno, para nuestros queridos escuchas que nos estaban preguntando, uy, ¿qué pasó? Nos caímos. Se cayó Pocho. Pero no Se levantamos. cayó Pocho, Nada ahora que sí. hacer, Facebook nos hizo una pasada, nosotros seguimos nuestra transmisión común y silvestre. Recuerda que por medio de YouTube de la OMNG, por medio de... De Twitch. También estamos online y después estamos subiendo totalmente el video. Pero seguimos en Facebook. Igualmente ya estamos en Facebook, ya estamos otra vez en Facebook, otra vez volviendo a tomar todo. Genialísimo. Bueno, después de que Nintendo sacara como las Game & Watch y todo esto, pasó mucho tiempo antes de que hicieran una consola portátil. Casi todos los 80 pasó en blanco, ¿no? Sí. Pasó, no Sí. dijeron como No, hasta ya llegaron los 90 con El Game Boy. con el Game Boy que la sacó Finales de los 80. a finales de los 80 llegó la Game Boy que rompió todo. O sea, la Game Boy fue el revolcón total. ¿Quién de ustedes tuvo Game Boy a todas estas? Yo lo tuve, pero ¿Tú sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Pero, o sea, en su momento, en el momento en el que momento salió. clave, y era pobre. afortunadamente ya no es,
Gracias a Javier. Ah, Javier Valderrama. Eso no cambia mucho. El tema es que efectivamente, de hecho recuerdo que yo, un personaje aburrido de barrio se cansó de su Game Boy porque solo tenía Tetris y Mario Land. Me lo cambió por mi flamante Family Computer que tenía adicional. Uy, un cambio duro. La experiencia, no, eso fue genial. De hecho, mi mayor afición son las consolas portátiles. La experiencia fue genial. De hecho, hay recuerdos claves como tocaba estar como un girasol buscando el sol para que nos iluminara Sí. la pantalla. Sí. Sí, porque ese es un detalle de la primera Game Boy y es que la pantalla no era iluminada, ¿no? Exactamente, no era retroiluminada. Entonces, si estabas a oscuras en tu cuarto o debajo de las cobijas tratando de que tus papás te dijeran no juega más, baila. No se Ya, podía. no, algo podía. difícil. No había nada que hacer y nada, mi papá me odiaba por la compradera de pilas. Porque eran pilas. ¿Eran 4 pilas o 6 pilas? Eran. En ese entonces, ese era 6 pilas, si no estoy 6 mal. pilas si no estoy mal, sí. Sí, doble A. No, doble A, doble A, doble doble A. A. Pero el problema es que en ese entonces no estaban tan popularizadas las pilas recargables ni los cargadores. No eran no tan había, poderosas, sí, además. Creo que no había habían. recargado. No habían, porque acordemos que todo el cuento de las pilas dependía de las pilas que utilizaba para comprar las indicadas. Es que Y yo metía las pilas en el congelador para que duraran más. tengamos algo en cuenta que la tecnología china y todo el comercio chino no había llegado a Colombia y pues tú no encontrabas tantas pilas. Era marca X, sino Ready. era correcto. No, es que creo si no estoy mal que no habían salido al mercado, o sea, no existían. Tengan en cuenta que las pilas en esa época eran de consumo, eran caras, eran un lujo que si los que vivían Guardianes de la Galaxia, que son un pollito, pues si saben que es un Wallman, eso consumía muchísimo. Sí. Y a nosotros, créanme que sí sufrimos con las pilas y esos aparatos. Por eso los bolígrafos para... Por eso los Big. ¿Qué juegos Javier Chin, qué juegos disfrutó al máximo, al tope con el Game Boy en ese entonces, con el primer Game Boy? Como toda la gran mayoría, Tetris, Mario Land, que fue La locura. definitivo, el Donkey Kong Land, que era la adaptación de Donkey Kong Country. No tenía un Super Nintendo, tenía que darle a Game Boy, Usar la imaginación. usar la imaginación. Y el primer Mega Man fueron los que más me soñé en esta consola. El primer Mega Man para Game Boy, Mega Man... se me fue el nombre. Bueno, el primer Mega Man, la primera adaptación, que era el Mega Man 1 de NES, redució prácticamente a la mitad. Pero genial. De robots. Genial. Bueno, para los que de pronto pensaban, listo, en ese entonces teníamos una guerra que fue lo que hablamos hace 8 días en nuestro programa anterior, la guerra a los 16 bits, la competencia directa de Nintendo era Sega. Y todos decíamos, la primera fue la consola de Sega en lanzar una portátil a color. No, fue Bueno, no. Atari Lynx, una consola que la verdad, para mí pasó bastante desapercibida y tiene unos juegos impresionantes, era de lujo esta consola, pero no sé por qué fue que no pegó tan duro. No, y no sabes que Richie no es la única, sino que esto se presentó con muchas consolas portables, Sí. o sea, muchas pasaron. De hecho, si no eres coleccionista o con el paso de los años, que gracias a los medios como el internet, que uno conoció otras consolas que de verdad aquí no llegaron. No, jamás. Aquí No, no acá llegaron. llegó, fue la 1001, la que era blanco y negro. Sí, con Tetris, esa con se- 1000 formas de convertir un Tetris en juegos de carros y en otras vainas. Eso era genial también. Sí. Tenía su genialidad también. Y a esa yo le di palo. Por allá como de 93, 94. El tema del Lynx también de hecho al mismo Game Gear le pasó frente al Game Boy de Nintendo. Es que el Game Boy de Nintendo fue el único que pensó en el consumo de baterías. Es que- algo clave y básico, ¿sí? Sí, claro. Fue el único que pensó en eso. ¿Cuántas horas daba de baterías Fue seguidas? Eran como 20 horas seguidas, No, algo no, así. tampoco tanto. Yo me alcanzaba a coronar en Mario Land con un set de con un baterías. set de baterías. No sé, unas 8 o 9 horas dándole. Yo dándole tengo parejo. entendido que el Atari Lynx por el tema de la pantalla color consumía bastante, muchísimo. y eran 3-4 horas con un juego de baterías, lo cual en esa época era absurdo. Pero sí hay una cosa que me impactó de esta consola y que fue la única consola que pensó en diestros y los zurdos. En zurdos tú la podías jugar como en un smartphone, poderlo girar y que el juego se volteaba. ¿Sí? Y podías tener la cruceta a un lado u otro de la consola. Algo muy interesante que quiero resaltar es, tengamos en cuenta que estamos hablando de consolas.
solo no va a tocar periféricos como celulares o tablets y eso porque Vamos a bordear, no vamos a tocarlos, pero sí vamos a bordear dos de pronto ítems sí tenemos importantísimos. excepciones como Yo la vine preparado para rajar de la Engage. No, por eso. Ese sí, porque es que por eso, o la de no, el celular de no Sony entra como exclusivo. celular, viene siendo casi una consola O el de Sony. fusionada Sony con un Xperia celular. El Xperia Play. Ese es también una lo vamos a excepción, es una mencionar. consola. Que era Pero de- considerado como una especie de PlayStation en esa Pero época, Android por decirlo. y iOS no vamos a tocarlos acá, lastimosamente. No, que se Bueno, pueda jugar es una cosa, pero no son consolas. Es un mundo exacto. aparte. Es un mundo aparte, es un mundo total. aparte, muy buen mundo aparte. De hecho, hemos estado descubriendo bastantes cosas de eso. Juegos muy buenos. Absurdos, pero de eso hablaremos Es otro en especial. Es otro especial, exacto. Después de esto vino la primera adaptación de consola de sobremesa a portátil. Una consola que prometía ser lo máximo, pero Javier dijo el tip acá, ¿por qué fracasó esta consola? Porque la consola lo tenía todo. Pantalla color, procesador poderoso, posibilidad de jugar la generación anterior en esa misma consola, o sea, Ajá. retrocompatible. Tenía la capacidad de poder conectarle antena de televisión y poder ver televisión y películas desde ahí. O sea, O sea, lo era- único que le faltó es que entrara al VHS y el Betamax. Sí, nada más, un Exacto. adaptador para conectarle Y el VHS tamaño y daba Betamax. para eso. Y el tamaño daba para eso, fuera de chiste. Pero fracasó. Fracasó estrepitosamente a pesar de ser una consola tan buena por lo mismo que decía Javier. Las baterías, aunque la podías conectar a corriente Sí. eléctrica, pero entonces perdí inmediatamente el tema de O se podía portabilidad. conectar a la portabilidad. batería del carro de la casa. De pronto ahí sí funcionaba Bueno, un tipo. algo que yo sí quiero resaltar es que como Nintendo se llega a un punto que se consolida como la empresa dedicada a hacer esto, porque llegó y ganó rating vendiendo, o sea, Sí, sí, seamos sinceros. los números y las cifras de Nintendo eran absurdas. Entonces, En- no nada que hacer, o sea, en ese momento ya Nintendo Estos se manes vuelve- están dedicados a ese Bueno, negocio. hay que tener en cuenta otra cosa con Nintendo y el Game Boy, es que arranca con pie derecho porque básicamente la hicieron genial con su juego de lanzamiento, ¿no? O sea, de inicio ya tenía millones de consolas vendidas por venir con Tetris. Ujú. Total, sí. Entonces, Hasta el espacio fue. sí, Sí, claro. sí, es Era uno de cierto. los videojuegos claves. Y la gente dirá Tetris, pero eso no es muy común. No, en esa época no era tan no, común. no. En esa época tener, o sea, no podías conseguir esos Tetris portables que comprabas en la calle. Eso fue No. después del Eso Game fue Boy. después del 95, si no estoy mal, que se Y- popularizó. Tan exitoso fue la Game Boy que a pesar de que veía la competencia sacar consolas, se daba el lujo de lo único que hacía no era lanzar una nueva consola, sino relanzar su misma consola con ciertas mejores. Tamaño. De ahí vino la Game Boy Pocket, la Game Boy Color, La color. Claro que la Color la podemos tomar como una consola aparte. Aparte, sí. sí, porque Además, tenía juegos bien. exclusivos para esa consola. El Game Gear se olvidó nombrar algo, también la retroiluminación de la pantalla. Total. ¿no? Eso era muy interesante en Eso esa era consola. algo como que De hecho, sabe que la clave. ergonomía de esa consola era muy pesada. Entonces, los botones quedaban muy arriba y no era ergonómica. Esa consola la mató por eso, porque la Era pantalla bien era chiquita cuadradita. y era bien cuadrada. Entonces, los botones quedan acá y usted queda con un espacio totalmente perdido en esa consola. Tengamos en cuenta que todo esto que dice Pocho es un proceso de evolución. Evolución. En ese entonces Sí, no sí. teníamos un Pero sabes referente. que sabes Ese que entonces no había nada de la ergonomía no existe, Era no, por eso no esos años existía. de- ¿Cuál era la moda? Game Boy. Game Boy, ¿qué hizo? Juego de colores, transparencias y tengan todos la misma. Cambio O sea, tamaño, la colores. versión Poker La versión Pocket era la misma mira, vaina, pero más chiquita o sea, y cabía en el bolsillo perfectamente. Era mucho más portable, además de que esa pasó a utilizar solo dos Dos baterías. Y Ah, eso, rendían. dos baterías. Y rendían lo que mismo que las quisieras. otras baterías, entonces era absurdo. Era absurdo. Y luego la Game Boy Color la sacó del estadio. Sí, Eso sí definitivamente. es una chimba. Ya nos da la sensación de tener algo así como un Family, un NES, Home Creation en el Ajá. bolsillo, ¿sí? Total. Además, el catálogo no fue muy extenso tampoco, fue más allá, pero nomás con el tema de la retrocompatibilidad empezó ¿El Game Boy Advance? con pie derecho. Ajá. No, el Game Boy Color. Color. El Game Boy Color, listo. No hemos llegado todavía al Advance. No, aquí el video que estamos viendo va mucho más adelantado, pero es producción, muchachos, para que se Ok. enteren. Bueno, en el año 2001 en efecto lanzan la consola que acaba de mencionar Pocho. Nintendo dijo, bueno, como que ya es hora, ¿no? De lanzar ahora sí como una consola más completa, más compleja. Tengamos en cuenta que en ese entonces ya estaba finalizando la etapa de PlayStation 1, estaba emergiendo PlayStation 2 Y ya se venía la GameCube. PSP. Y no, No, todavía la no. PSP, todavía no, la PSP todavía. Sony todavía no había entrado. 2003. Todavía no. la PSP viene en la generación con el Nintendo DS. Ujú. ¿sí? Exacto. Es en esa generación.
Más bien con el Game Boy Advance empieza el Engage, si no estoy mal. El Engage. Y empieza a competir con consolas como la WonderSwan, la consola coreana. Empieza con el Neo Geo Pocket, con la Neo Geo Pocket y la Neo Geo. Y el salto más raro del mundo, una Neo Geo Pocket a blanco y negro y al otro año una color. Por algo se hacen los desastres. Sí. Es que ahí viene, mira que ese conflicto no se presenta solo con ellos, sino con otras empresas que hasta hoy en día la han embarrado. Sacan un ejemplo, la Vita cuando salió la pantalla era otro tipo de pantalla y después sacan la otra que es una touch. que mejora la cantidad de luces. Eso también pasó anteriormente porque primero el consumo lo hacían. Hablemos de una consola que era como portable, pero era consola. Su finalidad era la consola de Nintendo, la virtual. Esta consola que fue un fracaso totalmente por su La Virtual Boy. Que era una traba ni la berraca la consola. Un LCD Simulator. Tenías el riesgo de jugar y quedar ciego. No, la cuestión. No, aparte que el mismo. La mala inversión. Solo puedes jugar 2 El manual del juego decía que no podías jugar más de media hora. Yo el punto que voy es que la inversión en hardware, en elementos, eran muy costosos y la embarraban. Entonces, esto les enseñó y Nintendo lo vio con el DS porque esto salió en muchas más versiones. Entonces, Claro eso está. El caso del Nintendo DS es el viejo caso del viejo Nintendo como lo ha hecho siempre, ¿no? Revisión y revisión y revisión. Total. Yo en lo personal y hasta este año terminé comprando las 1, 2, 3, 4 versiones de Nintendo DS. Las terminé teniendo. Sí. Todas las versiones del Nintendo DS. Las tuve todas. Que a propósito es mi consola portátil favorita de todos los tiempos. Es la más vendida, de hecho es la que tiene el top récord de ventas hasta ahora, no la han podido destronar, ¿no? Nah. A la Nintendo DS. Y junto a esa generación de, pues ya vamos para allá. No, primero El hablemos PSP. del Nokia Engage, el Nokia Engage que veníamos dispuestos a rajar de eso. Acuérdense que en ese entonces estaban los celulares, no los smartphones, No sino los existía el celulares smartphone, eran celulares. basados en Java principalmente. Sí. Y en esta plataforma hubo una serie de juegos. De hecho, hubo adaptaciones de God of War, de Resident Assassin's Evil. Creed, Resident Evil, etcétera, etcétera. Entonces Nokia, viendo la potencia de este mercado, dijo como, ¿por qué no sacamos un teléfono que sea a la vez consola? Y Además, lanzó en ese este entonces, Engage. recordemos que Nokia era el papá de los pollitos en aparatos en Sí, tener celulares. Nokia era Era lo mejor, era ser el... No había marca que le compitiera a Nokia. Sí, en Nokia ese tenía entonces- como el 80% del mercado en ese entonces. Exacto. Y cuando lanzaron el Engage, pues lo vendieron como algo extremadamente poderoso. De hecho, corría juegos como Resident Evil en 3D y corría un montón de cosas. Tomb Raider. Un Tomb Raider, que tuve. exacto. El Tomb Raider que era buenísimo. Sí, sí. Solo tenía un problema. Adivine Pero cuál era el problema. Le tocaba desconectar, desarmar casi toda la consola para poderle meter el juego. Sí, Tocaba quitarle todo. yo la verdad nunca exploré esa consola. Tocaba hacer. Yo sé que los con el mismo teclado se jugaba, ¿no? No, ¿No? tenía También botones tenía- adaptados para jugar. O sea, Ya. era Haga una de cuenta, consola Pocho, portable. ¿recuerdas esos relojes de Transformers viejitos? Ah, yo quiero Algo uno. así, pero Sí, peor. Era un desastre de tener que sacar ese Y esos relojes eran Casio, para que le duela. Sí, no, a mí no me duele. Buena marca, por favor. A mí no me Sí, lo recuerdo que estoy haciéndole la cacería a Y uno. eso le duele si da Rolex. Exacto. Entonces, ¿cuál era el problema con esta consola? Además de que tocaba meter el cartucho, no tenía una memoria interna que recibiera los videojuegos. Entonces, tú tenías un cartucho que costaba mucha plata y que era a la vez muy difícil de conseguir. Tenías que desmontar todo tu celular, abrirlo completamente, sacar la batería, sacar la SIM, soplarle el mugre, Volverlo a meter, volverlo a sacar porque no le queda un mugrecito. No. volverlo a armar, y una vez cargabas el juego, listo, podías jugar un rato. Si te llamaban, tenías problemas con el videojuego porque poder regresar al videojuego era bastante conflictivo. Y además de todo, si llegaba a apagarse o a descargarse tu celular, perdías tu progreso. Ay, no, qué nota. Ujú. Y había otro problema. Si lo ibas a utilizar, yo nunca lo utilicé como teléfono. Creo que ni siquiera se podía utilizar acá. Si cuenta las malas lenguas que cuando hablabas por teléfono tenías que hablar con el celular lanzado hacia allá. Porque el micrófono y el auricular estaban dispuestos de una manera demasiado extraña. Después sacaron una revisión de la consola ya con eso corregido. Pero pues imagínese, la primera generación y ya La con ese panela. problema. Claro, Sí, claro, no, con el era- celular al revés. Ah, Creo que ahí se puso la moda del hablar. como Ah, Avantel. no, sí, no le escucho. La Avantel. Lastimosamente la consola Engage no pegó, no funcionó, pero sí dejó varias bases sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer.
bases que aprovecharon después la revisión de la Nintendo, de la Game Boy Advance, la que ya tenía pantalla para doblar. Y a su vez ya el nacimiento de lo que fueron las consolas portátiles de 64 bits y superiores. Estamos hablando de la Nintendo DS y la consola que mencionaba hace un momento Hammer, la primera PSP. La primera PSP. Era que pesadita fue- esa primera PSP, Que ¿no? fue, pero era brutal. A mí me parecía una consola demasiado espectacular. Tengamos en cuenta que también van a salir otras marcas de otros lados, X, Y, Z, que de pronto en su país o algo, pues dio de qué hablar. Estamos enfocados como en las que nos dio aquí en la mesa de trabajo de qué hablar, tengan eso en cuenta. Entonces, sí, llegaron muchas consolas. Sony manda algo muy revolucionario y es que también continúan con los mini discos. Los minis. Entonces, Los OMDs. OMDs para ser. Entonces, hay algo que mantuvo la esencia de Sony, porque Sony siempre había sido CDs. Entonces, algo muy chévere, y es una consola que sale con con un catálogo de juegos que a su vez también son exclusivos y buen catálogo. Un buen catálogo de juegos, Y pero con la revisión, por ejemplo, la que llegó, que es la PSP Go, eso sí ya son solamente contenidos digitales, nada más. Nada de Descárguelo y póngalo en la memoria. Que antes, no, hablar un poquito, un par de títulos de Game Boy Advance antes de salirnos a Sí, Sí, no, de hecho sí, ya nos sí, están de acá una. mencionando, De una. tenemos más de un Porque- oyente como Carlos Val. El catálogo de es- Avance es el mejor. no, es espectacular, es muy bueno. De hecho, las experiencias, por ejemplo, pues yo que soy como de mucho RPG japonés, las experiencias con Golden Sun fueron increíbles. Las revisiones de Final Fantasy incluso, Final Fantasy VI, que ya había tenido support en PlayStation y de la Game Boy Advance es aún superior en los videos. Qué ¿Sí? chimba. Y una última cosa antes de que terminemos pues esta franja que ya nos extendimos un poquitico. Es una pregunta acá a la mesa de trabajo de las personas que nos escuchan. ¿Ustedes creen que la Nintendo Switch es una consola portable o es una consola de sobremesa? Sabemos que es un híbrido, pero ¿ustedes qué creen? Si le apunta más a hacer competencia de todas esas consolas portátiles o si le apunta más a hacer competencia de lo que es Xbox One, Xbox o PlayStation 4, ¿Qué etcétera, piensa acá, etcétera. Javier? No, yo creo que como ha hecho Nintendo en los últimos 15 años, no soy fanboy de Nintendo así como por si acaso. Pero yo creo que Nintendo como siempre le apunta a algo diferente. Y aquí lo está haciendo. Creo que Nintendo ya reaccionó y se dio cuenta de lo que vende y el concepto que vende y lo que pasó por ejemplo con el Wii U que no supieron vender. Aquí está, es exactamente muy la bueno, ¿no? filosofía contraria. Están sabiendo vender una consola. Yo pensaría que es una consola de mesa que le está apuntando a su público. Javier, pero es que ahí va un punto en contra. Espera. Nintendo abandonó unas consolas como digamos Sony. El Vita lo abandonó. Y ahorita yo veo la 3DS y la 2S. Chao, o sea, yo lo veo más como diciéndoles, ya se viene un nuevo producto, nos está yendo bien con esto. No creo que ellos se van a enfocar a sacarle más a lo antiguo. Es complicado. No, es mi puta opinión, ¿no? Hay Creo que una- tengamos en cuenta una cosa que no estamos teniendo en cuenta con Nintendo y en Japón. 3DS sigue vendiendo. En Y forma. Japón. Y bueno, Nintendo tiene la buena costumbre de que 100 juegos que salen en Japón, 2 llegan por $100. ¿Sí? No, hoy en día yo creo que saldrán muchos. Es correcto. Y pienso que la Nintendo Switch más bien le está apuntando a lo que ya conoce la gente, a lo que ve la gente y con funcionalidades portables. Yo lo compraría porque amo las consolas portátiles, a sabiendas de que no es 100% una consola portable, Ujú. es correcto. Bueno, en este momento nos vamos a la segunda sección de este programa. Ya llega el Let's Play. Let's play. Hola amigos de Arcavits, mi nombre es Jus Melbon y hoy vengo a recomendarles Digimax. Un juego coreano de ritmo que sale en Corea para arcades, posteriormente para iOS y actualmente tiene una gran acogida en las portátiles como PSP y como PlayStation Vita. Es un juego similar a Dance Dance Revolution, solo que no utilizamos tapetes, sino que utilizamos los mandos, o en el caso del arcade utilizamos las manos para podernos guiar.
lo que ustedes ven en el fondo son videos del mismo juego. Mientras nosotros jugamos van descendiendo unas flechas a las cuales nosotros, dependiendo del botón que estemos usando o que está asignado a la flecha que cae, pues vamos a ir presionando. Digimax es un juego que ya tiene bastante tiempo, nace aproximadamente en el 2004 y básicamente para plataforma el último que salió fue el que tengo en las manos en este momento, que es el Tune. Ese salió en el 2012. Ahorita, este juego que estoy recomendando, nosotros para poderlo jugar necesitamos pues poner unas dificultades, y esas dificultades las vamos a utilizar en el panel frontal o en el panel trasero a la hora de jugar. No utilizamos los botones, simplemente utilizamos el touch de nuestra consola. Musicalmente es un juego bastante variado, tiene hip hop, tiene pop, tiene K-pop, obviamente es un juego coreano, tiene rock, tiene algunas partes de electro y totalmente recomendado. Es un juego que sigo hace bastante tiempo. Un juego un poquito difícil de conseguir, pero que cuando lo consigan y si son amantes de los juegos de ritmo, créanme que les va a gustar mucho y los va a coger. Tiene un nivel de dificultad bastante grande, tiene el nivel fácil, el nivel amateur, el nivel fácil, el nivel difícil y el nivel extremo, que es prácticamente tú utilizas todos los botones y las canciones son mucho más complejas. Incluso pueden descargar para celular en la Store un Digimax que salió una versión gratis. Tiene la misma mecánica, se juega con el panel táctil del celular. Bueno, pues esa es mi recomendación. Un saludo grande a todos y gracias al Arcavits. Estamos de regreso en Arcavits, tu universo de videojuegos, y vamos a hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la historia del cine, un personaje bastante carismático, y no solo carismático, sino bastante hábil. Estamos hablando de Jackie Chan. Cada vez que pensamos en Jackie Chan, hablamos de carisma y habilidad en el cine. Esto ha hecho que sus películas crucen diferentes fronteras en todo el mundo, incluida, algo pasó acá, incluida la frontera americana, donde nosotros, aparte de sus películas, tuvimos una serie de videojuegos, y el día de hoy le rendimos un homenaje a este personaje con todos sus títulos. Bueno, claro que hacer una reseña de todos sus títulos. Vamos a hacer un recorderis. Nos daría muchos programas que son muy buenos, todos estos títulos, pero vamos a hacer un recorderis de lo más importante, de lo más esencial. Y sobre todo del más fuerte, que fue el de Nintendo. Y ahí viene la primera pregunta a redes sociales, y es: ¿pudo jugar este videojuego en la Nintendo? Denos su opinión
de este título en la NES. Bueno, otra cosa que tengamos en cuenta es que hay varios títulos, muchos títulos de él, consolas que hizo él, porque hizo consola, Sí. hizo como, bueno, en la época, bueno, en la moda sensorial, pues hizo como un juego Una para... serie de promos. Ha hecho de todo, entonces vamos a resaltar como las más comunes, las que más Las más conocemos. representativas. Claro. ¿Qué? Bueno, comencemos con la primer título sobre Jackie Chan. Es basado en la película Cannonball 2. Una película muy retro, estamos hablando 1983. Acá tenemos esta escena icónica de estos Monster Truck, Ujú. de las camionetas de ruedas gigantes pasando por encima de la ciudad y el man saliéndose de esa camioneta. Es una locura, pues esto tuvo un videojuego. Lamentablemente este videojuego solo llegó a una plataforma que es la PC-88. Es una plataforma que competía en ese entonces con el Atari 2600, una cosa que reproducía gráficos en casi 4 bits, era muy sencillo. Casi 4 bits. No, es que yo creo que no alcanzaban a hacer 4 bits completos, era muy sencillo y muy básico el juego, pero El eso cuadro trataba de era el emular. Monster Truck. Y el otro Exacto. cuadro era Jackie Chan. Ya, métanse en el video. Usen su imaginación. Luego más adelante tuvimos la película Project A, que esta es una película que estoy seguro que Javier Chin recuerda en forma, una película muy clásica donde aquí nuestro querido actor hacía de policía, de patrullero. Y nada, pues le sacaron su videojuego. Este videojuego sí ya mejoró un poco porque era una especie de side scroller. Y de hecho yo no sabía, este título que salió para la MSX inspiró bastante a lo que más adelante sería Spartan. A su película y al videojuego. Ajá. Su película, no, la película no creo que se haya inspirado en ese juego porque por No. muy side scroller que sea, esto era muy lento, esto era muy viejo, esto era antiguo, exacto. Hasta que salió la película Spartan X, donde tenemos acá Jackie Chan con otro loco, no me acuerdo quién es el otro loco que actuaba en esta película. No, uno recuerda a Jackie Chan. La verdad nomás. es que Jackie Chan estaba muy pelado, todavía Sí, tenía era el muy- cabello así todo ochentero. Ni Tenía siquiera había copete. Jackie Chan tenía copete todo Sí. el Ni día. siquiera había salido la película de Drunken Master, para empezar. No, O sea, para no había nada. salido eso, que es como el atuendo icónico de Jackie Chan, ese peinado así como ochentero Desaliñado. con su... Sí, puro desaliñado, total. Tenía pantalón bombacho y prenses. Sí. Y de ese, en nuestro programa número 9, acá en Arcabits Universo de Videojuegos, hicimos un especial sobre especial de Spartan. Cuando éramos ¿Para qué? pollitos. Uy, hace 50 programas. No, Exacto. más. No, Es el estamos programa en número 59. Ay, sí, qué pena. A ver, Uy, matemáticas. sí, no, qué pena. Matemáticas básicas. Qué pena, era el noveno, qué pena. ¿Qué pasó? Bueno, Spartan X es basado en la película, La película, Spartan X, del Spartan mismo X. nombre, protagonista Jackie Chan rescatando a su novia Silvia de un gángster. Muy Exacto, al para los estilo. que no lo sabían, sí, Spartan X es el man es Jackie Chan. Luego vino una serie de videojuegos cada año lanzados para la MSX. Tenemos el Protector, tenemos Police Story y tenemos el Project A2, que son juegos que relativamente marcaron un poco las diferencias hasta que llegó lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Un cabezón, ese cabezón era muy Esa es una singular, belleza, es un sí. juegazo en Super Nintendo, ¿no? Jackie Chan Action Kung Fu, que salió en 2 plataformas. Salió en la Nintendo y en la TurboGrafx. Ah, TurboGrafx. Espectaculares ambas versiones. Espectaculares para mí, y para mí las dos tuve la oportunidad de probar haciendo la investigación la de TurboGrafx. Oiga, qué vaina tan chévere, qué vaina tan bonita. Yo sí no El- conocí la de TurboGrafx. Yo tampoco la conocí. Ahí, haciendo como referencia a uno de los programas que ya pasaron sobre si la piratería es buena o mala, en PSP puede emular TurboGrafx cuando quiera. Ah, vean pues, aquí Valderrama. Ah, ese- No la apoyamos, dato. pero eso nos ayuda a conocer diferentes títulos. Este juego Exacto. contó con 2 versiones, precisamente para TurboGrafx, para Nintendo. Yo podría decir que básicamente es una de esas joyas escondidas en el catálogo de Nintendo. Tiene sprites gigantes, la música es genial, el desarrollo es genial. Lo único que peca el juego es que puede ser muy corto. Sí. Pues Son- depende, si tú encuentras como todos los secretos, no, entonces encontrar un nivel- secretos es- un nivel se hace larguísimo porque a medida que encuentras un secreto, el secreto te lleva Pero eso a es lo otro bueno de los mundo. juegos, o sea, tener momentos Pero que si esa era la exploras se hace jugabilidad que tenía la el juego. rejugabilidad. correcto. Y No, además- y es que la rejugabilidad es obligatoria porque el juego no tiene vida, solo continúes. O sea, te continúes. mueres, Bailas, puedes bailas. continuar Vuelven. hasta 5 veces, ¿no? Y el Ujú. juego no era fácil. No, Claro que la fase es de bonus, entre más puntos y cieses también no tienes vidas, solo vida, solo energía. Si te pegaron 5 veces y no recuperaste, chao.
pero puedes recuperar continúes a través de las fases de bonus, que además recomendable para las habilidades porque son durísimas. Sí, saltar las Sí, nubecitas. saltar las madre. nubecitas, pegarle a los ¿cómo se llaman las estatuas esas de madera para entrenar? Bueno, a los tótems. No, las espadas, no. Hablemos los totems porque no me acuerdo el nombre de ese A los juego. Bueno, pescaditos. nuestros escuchas, por favor, díganos cómo se llaman. Ese palo de madera Ese con el palo que con uno el que entrenaba. entrenan Parecen goles de madera. Sí, exacto. Eso. Bueno, hay que aclarar una cosa sobre la dificultad de este juego y es que la mayoría de gente piensa que este juego fue lanzado o desarrollado por Hudson y no. No es así. Este juego fue desarrollado por Now Production, que aparte de crear una serie de juegos como relativamente conocidos, yo creo que los más conocidos son Adventure Island 2 Sí. y 3. Y estos juegos se caracterizan por ser muy difíciles. No son nada fáciles. Jackie o sea, Chan también es muy difícil en efecto, todos los niveles, los golpes, enemigos que cambian como de patrón. En mi opinión, en la opinión acá de Richie exclusivamente, ustedes no tienen que opinar igual, es para mí uno de los mejores juegos que aprovecha al máximo de la Nintendo. Sí, gráficamente Definitivamente. es muy bonito. De hecho, Muy de los bueno. sprites más, no sé, de pronto para que todos comenten si han visto sprites más grandes en la misma Nintendo. Porque yo lo personal no lo recuerdo. No. Sprites más Ni grandes. siquiera Mega Man ni Adventure Island, que también el personaje era más o menos grande. Sí, No total. eran Bueno. los Bueno, hay que efectos aclarar tan de qué grandes. trata este título porque no lo hemos mencionado y es que qué pasa en la historia. Este juego, a diferencia de los que mencionábamos antes que eran como basados en películas, este juego tiene su propia historia donde Es el único. Jackie Chan, no, creo ¿No? que- no, el de bueno, hay varios que tienen diferentes. Porque yo he Generalmente- visto que casi todos son generalmente basados en las Generalmente se basan en las películas, pero de hecho, este no. bueno, las Hay- arcades sí no. Hay no, tres, no, hay tres juegos que no son basados en... que tienen una historia propia. Este es uno. Acá Jackie Chan tiene a su hermana Josephine. Que ambos son, curiosamente, los dos mejores guerreros Maestros de del Kung Fu. y nadie los puede derrotar. Entonces hay un brujo malvado que quiere conquistar la China y dice, no, pues si secuestro a la pelada, Ujú. Pues Jackie debilito Chan al otro queda man. solo y se debilita y puedo ganar. ¿Qué tal eso, vale? Con lo que no contaba ese maestro del mal es que habían ranas con poderes por ahí. Sí, exacto. Y dejaban gemas. Y daban gemas y platos de ramen. Y También. platos de ramen. Platos de ramen, total. Capulín. En 1995 sale The Kung Fu Master Jackie Jackie Chan. Chan, un videojuego que quería competir contra Mortal Kombat porque en ese entonces, antes de que salieran los juegos en 3D, los juegos en imágenes digitalizadas Pero a ver si lo puedo poner. eran lo máximo. Y era lo que todo el Era- mundo quería apostarle, hasta Street Fighter pasó por ahí también. No me lo intenté poner. Pero no, no lo fallé. mencioné. Pero eso no le fue con muy bien. éxito. Fatal Fury. Realmente este juego Fatal Fury está también. inspirado en la película que es Thunderbolt de 1994, pero está inspirado, no está basado. Sí, o sea, Ok. no utiliza la misma trama, tiene tramas diferentes. El juego es relativamente bueno, o sea, a mí no me disgustó, yo pensaba porque hay unos ports de Mortal Kombat malísimos, hay un videojuego donde hay una fatality de una nena que se tira un peo y saca... Ah, la- sí. Ah, chévere. que es malo, Claro, es lo que pero- le gusta a usted, ¿no? Pues sí. pero este Jackie Chan relativamente es bueno y les fue relativamente también. De hecho, que- este les ayudó o los impulsó para su otra arcade. Que es esta versión sí fue mucho mejor que Richie. Venga, es con Fist of- Pfizer, no. Sí, Fist, se llama Jackie Chan Fist of the Fire. Warrior, algo así, No, es bueno. algo por el estilo, no me acuerdo. Esa versión dio de qué hablar. De hecho, es una de las arcades que allá es de tradición, o sea, es de colección, perdón. Y sabes que algo muy importante que quería resaltar, y aquí nos mandan saludos Carlos Valdés desde México, Capulinitas. No sé qué será si les estamos mencionando. Capulinita le decían a Capulinita. Jackie Chan en la Sí. versión de NES. Ah, A Jackie ah, Chan. Ah, Islander. Islander. Ah, la Islander, Perdón, sí, sí, perdón. entonces bueno. Al Pero Master pues, Higgins. Master Higgins, sí, Higgins. Master Higgins. No sé si- sí, Capulinita, le decían al man. Total. Bueno, después de estas versiones de arcade, PlayStation dijo, oiga, Jackie Chan como que pegan los videojuegos, vamos a crear nuestra propia versión de videojuego de Jackie Chan con juegos de azar Y mujerzuelas. que se va a llamar Jackie Chan Stunt Master. Juegazo para la PC1. Juegazo para la O PlayStation sea, 1. en serio, tenía hasta sus niveles plataformeros. Ese era Hacker Y en ese Beat'em up, Beat'em up. Beat 'em up. Es Y un estamos programa. hablando ya de los inicios de los 2000. Ya para esa Ya. época, Jackie Chan, si Estamos- no estoy mal, ya tenía su serie animada en Cartoon claro. Network, y ya era un personaje, bueno, a pesar de ahí para atrás, ya era un personaje muy reconocido en todo lado. Por sus películas, ¿cómo se llama la que sale con este negrito?
Bueno, se me olvidó el nombre de la- ¡El negrito! Rush El Hour. negrito que le Rush gusta. Hour, exacto, Rush Hour fue un éxito total, ya había salido La Batalla de los Dioses, Ajá. habían salido películas muy El rey- populares. Ya había hecho el Rey de Mono. Chun-Li. Ah, ese especial es muy bueno. No sé, Ah, el ¿verdad? City Hunter. Sí, Que sí. City Hunter es una adaptación de un anime, y, pues por lo que cuenta de un manga. Y está todo el tema, la parte Street Fighter Esa de las inolvidable. arcades, eso es muy Muy bueno. bueno. Que hace muchos personajes. Y entonces ya para el 2000 dijeron, no, bueno, pues sigamos explotando este loco y hagamos más plata, ¿no? Exacto, pero este juego Stone Master no es basado en la serie animada, este tiene Pero una ese historia también tiene propia. Sí. historia propia. Este tiene historia La que es propia. basado en la serie es en el PlayStation 2, que es en la... PlayStation Sí. 2 y en Legend- Game Boy Advance. que se- Son dos juegos. Son, Legend of the son Dark aventuras Hand. gráficas. Se llama, el de Game Boy Advance se llama Jackie Chan Adventures, Legend of the Dark Hand. Ese fue lanzado en 2001. Y el segundo es Jackie Chan Adventures. Para nomás, PlayStation 2. Para PlayStation 2. Este videojuego sí fue bastante criticado Pero- porque pues uno A mí asocia para los Jackie manejos Chan- de pixeles a mí se me hace muy No, es bueno, muy bueno, bueno, es muy bueno, pero gráficamente. la gente- Gráficamente es muy bueno. Pero la gente esperaba un videojuego lleno de combates Y de ser acción. Jackie Chan. Ujú. Y este juego es aventura lento, gráfica. que basarse lento. en una serie animada para niños de menores de 16, yo No, creo, pero no ¿no? crea, no Pero nosotros crea. lo veíamos, claro está. Hay juegos basados en series que son buenos. Es el caso, por ejemplo, en Xbox clásico tenemos el de esta serie de Disney, la de Kim. Bueno, es una nenita que es muy popular. La serie es muy infantil, pero el videojuego Yo es no muy lo he bueno. jugado. El videojuego es plataforma, es muy Y bueno. los juegos de Ben 10 en la Wii también son También muy son básicos. muy Yo tampoco los he De jugado. Gravity Falls en Nintendo 3DS hay uno muy bueno. Y Hora de Aventura y un clon de Zelda 3. Sí, Sí, Es es maravilloso. espectacular. Es maravilloso también. Muy buen juego. Es Y los espectacular. de South Park. Y los de South Park. Ay, de South Park hay uno muy bueno. Sí, sí, Ay, como- de- yo me acuerdo Creo que nosotros- South Park no tiene juego malo. Nosotros finalizando los 90 con Javier fuimos de los primeros que pudimos jugar el de PC de South Park en 3D, que uno utilizaba una resortera con popó para darle Sí. a las vacas. Y Ese fue lanzaba los papacolotes, los, sí, una los cosa pavos. tan Yo rara. quiero volver al tema y los que estamos viendo ahorita online, estamos viendo la versión de arcade que es mejorada, que esta sí fue la que dio de qué hablar y se vuelve. No, y es buena, es chévere. Esta versión de este título, la que está mostrando Pocho, Fist of Fire, se llama. Y hay una diferencia con la versión anterior, es que había el mismo Jackie Chan puede Hacía un escoger personaje. 3 estilos como de pelea. Entonces la versión borracho, la versión de puños de acero, de puños de fuego. En esta versión podíamos escoger cualquiera de esas 3 versiones, que eso no pasaba en la anterior. Los combos eran interesantes, pero no sé por qué no pegó tanto. no sé Tengamos por en qué. cuenta que esto no es como Street Fighter, se basa mucho en Mortal Kombat, como decía Richie, porque se hizo captura de movimiento del personaje y con esto mismo se hizo el videojuego. Entonces, eso fue algo muy llamativo, sí, muy copió nada Mortal Kombat, hasta Mortal Kombat 3 tuvimos esa Sí, opción. y tenía fatalities. Tenía- eso sí, eso sí, nada que hacer. Es una cosa que No. sí le critico a este juego y es que las fatalities son muy ficticias. Las fatalities son malas. Al menos eran chistosas. Sí, eran divertidas. es que eran chistosas. Ya no se le abona. Sí, es que era como en efectos tipo South Park, que cortaban al sprite así por la mitad, pero no. O sea, era el corte así de selección. De tijera. Arranque sí, de tijera. Era chistosísimo. Me recuerda como el Street Fighter, la película del juego. Un poco. Ah, El juego basado en la película, a la vez basado en un juego. Daniel Escobar bueno, Daniel nos menciona que la mejor Maldito película de infinito. Chucky es la armadura de Dios. película buenísima. Buenísima. Es Eso no se estoy mal, cuenta es del con esas 88. tres viejas en Ah. cuero. Ay, solo te acuerdas de las 3 viejas, ¿no? Es que las raro. están re buenas. ¿Usted se acuerda de algo? Sí, no, la película es buena. No, la película es muy Bueno, Bueno. Jackie Chan ha tenido ha sido una gran influencia en los videojuegos y esto cuando pues sabemos que en la Wii tuvo algunos títulos, pero él también quiso explorar desarrollar la propia consola Ujú. para hacer algo recreativo y él saca un producto, ya les digo porque la verdad no me acuerdo. Es BBN algo. Es una especie como de Famicom, pero a la vez mezclada Oiga, con si lo puedo adelantar un ese poquito. teclado mecano. Con una Nichiman. cosa Con Nichiman. Una vaina rarísima que no pegó tampoco. No funcionó tampoco. Lo que estamos viendo en pantalla, entonces usted tenía que saltar y él calculaba usted el movimiento por medio de un cambio, la verdad no estoy bien, pero o sea, totalmente crazy. Una vaina Al otro re mundo. loca, re loca. Bueno, en este momento nos vamos a la tercera sección de este programa. Ya llega el Killer Beats.
Killer Beats. Bueno, así es, Ricardo, Jorge, estamos aquí transmitiendo. Nos vamos con el Killer Beats y en esta ocasión que tengo la cámara allá, nos vamos con un top de los juegos más sangrientos. Según esta mesa. Según nuestras de pronto, preferencias. nos gustaría saber qué juegos para ustedes les han parecido los más sangrientos. Si están de acuerdo con nosotros o no. Entiéndase sangriento donde tenemos sangre así por montones, destripamientos, Viscerales. desmembramientos, son viscerales. Gore. Estamos hablando de gore. El gore, que llaman En en este, España. en este caso comienzan estos pechos. Entonces, bueno, comienzo con un juego en Microsoft que de verdad sí dio es un clásico. Y nos vamos con Gears of War, pero en este caso yo pongo Gears of War 2. En el momento del gusano, yo creo que bañarse tanto en sangre es Sí. una cosa tan brutal en ese juego. Y en bilis. O sea, Sabor. estar dentro de ese gusano y tener que para poder rescatar todo lo que está haciendo porque el gusano está... Entonces, Hay que infartarlo desde adentro. sí, entonces tocaba Darle chumbimba. tocaba Bueno, bajarle supuestamente destruirle el corazón cuando resultaban más corazones. Entonces el juego de verdad y más bichos dentro del gusano, ¿no? Parásitos. habían de todo. Y lo más chévere es que bueno, algo que también recuerdo es la historia de Cartman, que ya aparece otra vez Cartman muriendo y se lo come Sí. el gusano y uno entra al gusano y preciso pues uno sobrevive dentro del gusano, pero la experiencia de verdad se me hace que es uno de los que yo Momentos más más violentos. sangrientos. Y otro que traigo, pues nada, pues, ¿qué sería de nuestra vida si no estuviera Kratos presente? Sí, obvio. Entonces yo creo que Kratos es uno de los personajes que realmente bota sangre por todo lado, destripa, despichace. Sobre todo en el 3. No, Juancho, usted sigue con eso. Sí. No, a mí se me hace que... Bueno, eso es entre gustos, porque igual Ajá. en todos. Claro, en todos todos tratos, los gameplays hasta Hasta en la versión de celular. Sí, es que el man- Hasta en la versión de celular. man que es está re en el sangriento. scroller. Entonces yo disfruté mucho, había pensado otros títulos, pero la verdad me quedo con Kratos en este caso. Y yo tengo los infaltables de toda lista super ultra sanguinaria. El primer juego, lógicamente, es súper conocido por todos y sabemos que es un destripadero empedernido. Es Mortal Kombat. Toda la saga de Mortal Kombat. Bueno, tiene- no, espere, hay una excepción, hay una Sí, hay una excepción. excepción. Cuando hicieron, cuando lo trajeron acá y fue censurado y toda la El vaina. port por de SNES, de Super Nintendo. El port de Super Nintendo fue bastante Que- censurado, sí. Que sudaban mucho porque no botaban sangre sino sudor y babas. Es cierto. Pero acuérdense que Mortal Kombat fue el que ocasionó la clasificación de los videojuegos, ¿no? Tal cual. Y otro también. Bueno, sigamos, sí, Juancho. Otro también que es infaltable también es Manhunt. Y ese es un juegazo. Y terminamos metidos en una película snuff y bien enferma. No, y como da bate, da hachazos No, y que con depende de la la combinación de sierra. botones. Vidrio. ¿Ese juego para qué consola salieron? Salió para para PlayStation 2, para PC, PC PSP. y PSP. PSP. Correcto. Este videojuego fue vetado en muchos países, en lo que fue Reino Unido, Alemania, si no Australia. estoy mal, Australia, Ujú. no podía entrar ese juego y era ilegal. Si te encontraban con una copia pirata jugando este título en tu consola, era considerado ilegal y te podían meter a la cárcel por Tal Muy cual. utilizar loco, este muy juego. loco. Está como demasiado llevas. enfermo. Y el jefe final, uy, es una chulada completa. Eso tienen que jugarlo sí o sí. Hay que matar a ese puerquito. El puerquito Exacto. enfermo. Bueno, de mis juegos, yo el que les recomiendo es Soldier of Fortune. Es un shooter para PC, este sí es exclusivo de PC. Comienzos 2001, 2002 si no estoy mal. Y es uno de los videojuegos donde tú más disfrutas. O sea, a pesar de que ya teníamos juegos con explosiones de cuerpos y desmembramientos y cosas así, este fue el primer juego que activó la física. Donde si tú disparabas a una pierna, chao pierna. Ajá. Pero el resto del cuerpo quedaba, el personaje se botaba al piso y empezaba a llorar o a gritar, a mirar su pierna y a quejarse. Y tú disfrutabas viendo eso. Sí, porque en otros videojuegos shooter tú le disparabas a la pierna y el disparo le aparecía como por acá. Exacto, o Y se la moría pierna y y la- explotaba, sí. sí. Pero, y si le quitabas la pierna se moría y ya. No, acá el personaje quedaba vivo y empezaba como a mirar su pierna. O las a manos cuando gritar, eran así. O le podías... Había una buena agarrar las reacción. manos. Uy, la reacción era impresionante. Este videojuego fue, a pesar de que era un juego militar, un shooter militar, este videojuego fue muy, muy sangriento para la época. También fue vetado en algunos países. Soldier of Fortune recomendado.
Y uno de los juegos que para nosotros los gamers es un orgullo, para Sega no tanto. Sega se arrepiente bastante de haber creado este título porque no le dio ventas y aparte se le fue una cantidad de público encima. Estamos hablando de Mad World para la Nintendo Wii. Muy sabroso ese juego. Es un juego espectacular, es un juego por donde lo miren, es una especie de Sin City en cómic con mucha sangre. Y aparte donde tenías la opción de utilizar los controles del Wii para tú mismo producir diferentes tipos de desmembramiento. Pareciera obra de Frank Miller ese juego. Sí, de verdad parece pura obra de Frank Miller, era espectacular. El problema ¿cuál era? La consola Wii en ese entonces, su nicho, su target era familia. A pesar de que tiene juegos muy pesados, juegos de terror y pero demás. contaditos. Y si lo compró una familia de asesinos. Familia. Resident Evil 7, de pronto a ellos les gustaría comprarlo. Entonces Sega en algún momento cuando lo lanzó dijo, tal vez no debimos haberlo lanzado en la Wii, pero igual es de las cosas que sacan adelante el catálogo de la Wii. A mí me encanta esa consola. ¿Y es exclusivo? También es exclusivo. Si tienen la oportunidad de jugar con la Wii, denle al Mad World. Dentro de mis recomendados está uno de los que ya hemos mencionado acá en Arcabits, un juegazo. Es el Dead Space. Terror en el espacio. Y hay una cantidad de bichos con los cuales uno tiene que luchar. Viscositos. Y me encanta cuando a veces uno pierde y lo matan a uno. Es una forma... O sea, a uno lo destripan y uno destripa también. Hay sangre, sudor y lágrimas, pero sobre todo historia. Mucha historia, porque la historia de ese juego, atrás. a mí lo sangriento casi no me llama la atención de ese juego, es el trasfondo de la historia. Parece increíble, impresionante. Aparte de que tiene cómic, serie animada, película animada, tiene ports, tiene... Es un muy buen juego, es una muy buena Y el primero asusta mucho. Sí, el primero era acojonante, total. Y el otro es un clásico que también hemos mencionado, uno de los favoritos acá de Don Pocho, y es la serie de Doom. Sobre todo a mí hay una parte que me gusta mucho del Doom 3, cuando uno controla la sierra, la chainsaw, y uno comienza a quiñar con la sierra. Me gusta ese efecto, y me encanta el sonido de la sierra, cómo va destripando los cuerpos. ¿Cómo? Así vea. Pero me gusta muchísimo. Y desde el primer Doom, uno fue de los juegos más polémicos de la historia. Uno va quiñando muchísimo. Se le achaca la masacre del Columbine, hay un montón de cosas. Doom es Doom. Todos queremos a Doom. Bueno, yo, mis dos recomendados. El primero, un clásico, por allá con un número que decía 64, que todavía nadie sabía qué era eso o qué iba a ser. En arcade, uno de los arcades de Nintendo, acompañado con los grandísimos, gigantescos en ese entonces Rare, que fue Killer Instinct para arcade. Sabroso. En la moda de los juegos violentos y sangrientos, pues nos entregaron básicamente el juego con mejor jugabilidad, además sangriento. Un par de pseudo fatalities que no lo eran tanto. El primero que implementó esa serie de combos interminables, sí. Los Infinity. Exactamente. Y los... ¡Ultra combos! Sí. Los ultra combos, que eso era la locura. Era genial la variedad de luchadores, los gráficos. Yo hablo sobre todo por la versión en arcade. Tenía un mueble gigantesco con un sonido espectacular. Sí. La placa de sonido de eso era bestial. Básicamente los dedos nos quedaban llenos de sangre después de jugar. Una genialidad total. Y el segundo juego, que pudo haber sido una rareza total, y por cosas del destino de los videojuegos no lo fue, porque fue un juego que nunca fue lanzado oficialmente. Lo jugamos todos por las versiones, valga la... pirata. No, llamémoslas filtradas. Y es para PlayStation 1, y ese fue Third Kill. ¿Qué es este juego? Un juego de peleas, pueden hasta 4 al mismo tiempo luchar en un estilo muy... Deshuesadero, totalmente demente, con muchas influencias de Hellraiser. Es que es tan demente que el juego se da en un manicomio. Es en un manicomio, de hecho es un manicomio que representa el infierno y están luchando para salir de ahí. Sí, pero... Y lo que dice Javier Chin es cierto, es Cliff Barker de Hellraiser al tope, es muy inspirado en ese. El juego no salió porque era tan pesado que dijeron no, vamos a censurarlo. Pero se filtró. ¿Y lo de tu casa, Juancho? Claro. Bueno, Thrill Kill. Bueno, en este momento nos vamos a la tercera pausa de este programa. Recuerden que son solo 2 minutos, así que ya regresamos. Estos Arcabits, tu universo de videojuegos. The seals of the apocalypse have been broken.
ravaging the earth. They must be stopped. Hello, brother. Do you accept this undertaking? Though they are 7, and you but 1. With pleasure. Estamos de regreso en Arcabits, tu universo de videojuegos. Le queremos dar las gracias a todas las personas que nos han estado escuchando durante toda esta emisión, transmisión y demás. Y por eso queremos aprovechar este espacio para darles unos pequeños saludos. Así que, ¿qué saludos tenemos el día de hoy? Bueno, tuvimos un pequeño percance, como todos saben. Y no me están escuchando ahora sí. Tuvimos un pequeño percance, entonces voy a mandar saludos así. Daniel Escobar, Jorge Castro, Sebastián Páez, otra vez Daniel Escobar, qué chévere. Juan Pablo Fajardo, doña querida Gina, Dani Berchello, David Gamba, Sebastián Páez, Jorge Ruiz, Noemí Quintero, Cristian Zapata, otra vez Jaime Alberto, Daniel Alejandro, Sebastián Páez. Andrés J, Camilo Mejía, San Castel, Luis C. Carvajal, Johnny McFly, cero McFly, mira aquí está. Aquí nos está saludando. Uy, Nunca, no, de todo, de jamás. todo. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, ya, esos fueron nuestros queridos saludos. Bueno, ok, en este momento pues vamos a entrar a hablar de una de las obras, yo creo que más importantes en relación de los videojuegos como arte, de lo que se ha hecho en la historia. Estamos hablando del trabajo de Fumito Ueda en 1997, cuando quiso o tuvo la idea de generar un videojuego que sacara lo máximo de diferentes mecánicas utilizando el mínimo de recursos. Súper minimalista. Algo que se convirtiera en una de las experiencias más inmersivas y emocionales de los jugadores, bastante inspirado en otro videojuego del cual vamos a hablar y exclusivo para la plataforma PlayStation 2. Vamos a hablar de Ico o como lo quieran llamar. ICO, un videojuego que marcó, dio de qué hablar en su momento, tanto este como su secuela y su tricuela. Secuela espiritual. Su secuela espiritual. Exacto. Estamos hablando de Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Pero vamos a hablar el día de hoy de este espectacular juego. Antes de esto me gustaría hacerles una pregunta a las personas que nos están escuchando en redes sociales y es: ¿qué videojuego considera usted una obra de arte? Uy, esa pregunta está rajadora, ole. Pero súper es lo que usted considere, es lo que usted considere que es una obra Hágase de el arte. considere y colóquese la mano en el considere. Les digo para mí cuál, Ni no Kuni. Y de Uy, lejos. quieto, sí, Ni no Kuni. No, yo sí voy atrás y es una de las referencias de estos, ya la voy a mencionar. Para mí de pronto puede ser Secret of Mana. Ajá. Para Javier Chin. Dragon Quest 8. Uy, Dragon Quest. Ujú. No. Sí, yo sé cuál. Yo cojo un revólver. Yo sé cuál. ¿Cuál? The Last of Us. No, pero es que es muy bueno, es que moderno puede ser también. Pues Sí, claro. Para usted es puede una ser. obra de arte ese, ¿no? Sí, claro. Bueno, Ni no Kuni también es moderno. Sí, es que también. Bueno, les cuento que Sony en 1997 estaba lanzando una serie de Sí, The juegos Last of Us. bastante frenéticos, bastante densos y necesitaba un pequeño aire, un pequeño cambio en la industria de los videojuegos con lo que se estaba haciendo. Y era como la primera, podríamos llamarlo la primera apuesta a la industria indie, Sí. a la industria independiente, Ujú. porque decidieron formar el Team Ico. El Team Ico tiene una característica y es que todos los que conforman este equipo no son personas que hayan estado metidas en la industria del videojuego. Son personas que Es por el lado artístico. más Sí. por el lado Ujú. artístico, pero no eran programadores, no eran No, para artistas nada. expertos.
era muy diferente. Fue una gran apuesta de Sony. Una gran apuesta total. Ellos querían ver y de hecho no le tenían mucha fe, Es que, venga, el juego ¿cuándo salió a 2001. 2001. Imagínense lo que Acompañó la PlayStation 2 en su juego de primera generación. Fue de primera generación. Era impresionante. De hecho estaba pensado para PlayStation 1, pero por el tiempo de desarrollo decidieron a mandarlo a Pero PlayStation. ¿sabes qué, Javier? Yo creo que eso se ve reflejado en el juego. Porque el juego gráficamente usted ahorita lo pueden adquirir y está para, bueno, los que tienen PlayStation 3 lo pueden disfrutar en la consola remasterizado. En Play 4 creo que no. Pero, o no sé. Si estoy mal, corríjame, creo que en Play 4 no se puede. No, creo que 4 no, creo que solamente está para 3. Ustedes lo ven y el juego se siente ese aire, esa atmósfera de ese entonces. O sea, no era una tecnología, un modo de juego que uno diga, no, este juego. E impuso lo minimalista, porque Journey también tiene muchísimo de eso también. De hecho, este juego está inspirado en el que para mí es una obra de arte completo y es Another World, Out of This World, claro. Un juego creado por una sola persona que es Eric Chahi, y de hecho Fumito Ueda estaba muy obsesionado con Eric Chahi. Él estaba como ¿cómo es posible que un solo loco haya podido hacer un videojuego él solo y sobre todo un videojuego tan espectacular, tan artístico, con un movimiento tan fluido? Dijo, yo quiero superar eso. Si lo superó o no, está en cada uno de ustedes, depende de sus aficiones, pero lo cierto es que llegó muy lejos con este Ico. El juego se inspiró en Another World, Prince of Persia, pero estamos hablando del primer clásico. Prince of Persia, el de DOS, que utilizaba capturas de movimiento, y otra serie de juegos, sobre todo de la PC. Él quería llevar este mundo al PlayStation 2 y aprovechó este boom de Sony con el Team Ico para crear el primer juego inmersivo y totalmente emocional. ¿De qué trata Ico? Yo creo que el que mejor nos puede contar la historia es Javier Chen. La historia como tal no está narrada. Es de las cosas también apasionantes de esto. Es tan minimalista que ni siquiera nos narra la historia. Es un muchacho donde todo el mundo es aparentemente normal. Es un muchacho con cachos físicos, ¿no? Cachos físicos, no es que le hayan puesto los cachos. Exactamente. Y por alguna razón termina encerrado junto a una chica. Vamos a comenzar la carrera para salir de esto. ¿Qué pasa para salir de esto? ¿Cómo lo hacemos? Nos toca... La historia se va narrando con la misma... Exactamente. La historia se va narrando a través del juego, cómo lo vamos jugando. Eso se volvió muy común después. Sí, la narrativa de los videojuegos va en base a la jugabilidad. ¿Sí? Aquí hay un tema que hace como una especie de tac durísimo en los videojuegos y en la narrativa. Un tac, un quiebre, como cojan un palito y rómpanlo por la mitad. Y es que el juego es totalmente narrativo, pero Ico tiene un lenguaje que es entendible por nosotros, mientras que esta chica no. Esta chica habla en jeroglíficos, habla en guachu-guachu. Un lenguaje exclusivo. Y eso es algo que llama porque uno intenta buscar el modo de comunicar y con el paso del tiempo del juego, uno va entendiendo muchas cosas, o sea, eso es lo chévere que el juego le enseña a uno mismo cómo ir superando los obstáculos y cómo uno puede superar esa brecha de comunicación con esta chica que en ese momento se me olvida el nombre, pero conforme uno va superando los niveles y superando las horas, uno va es casi como ensayo y error, y cómo uno va aprendiendo a aprender a hacer las cosas. Total, porque es que aquí hay una cosa de la obsesión del trabajo de Fumito, y es que él quería que todos los elementos que formaran parte del juego casi que tuviesen vida propia. De hecho, eso lo vemos también en Shadow of the Colossus y lo vemos en The Last Guardian con Trico, pero acá era impresionante. Yorda maneja un esquema, y aquí viene como la primera polémica del juego, una polémica relativamente, a mi parecer, esto es cuestión de opiniones, ridícula, y es que el juego era considerado sexista, porque Yorda era totalmente dependiente de Ico. Sí, o sea, como Yorda la no podía débil, por así defenderse, la decirlo. débil y demás, entonces hubo un grupo de chicas que eso no lo aguantó, se sintieron aludidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que el objetivo del juego es otro. El objetivo del juego está basado en esa historia, niño rescata niña, básico, ya, punto. Menos mal no dijeron nada para la secuela, donde el personaje depende del caballo. Sí. Totalmente cierto. No hubo caballos protestando en las calles. Pero
Pero si hay un punto sobre Yorda, y es que a diferencia de otros juegos, Yorda está completamente viva. Yorda tiene tiempos de reacción, Yorda tiene Tropiezos. tropiezos, de hecho Ico tiene tropiezos, pero cuando nosotros tomamos de la mano a Yorda y la tratamos de mover, ella no arranca de una como en cualquier otro juego. Hay un tiempo donde ella siente el tirón, el personaje siente el tirón también y se frena. Se siente la física. Se siente la física de tener a alguien. tremendo. En este momento es normal, ¿sí? Estamos hablando de 2001. 2001. Así. De 16 años. ¿sí? Estamos hablando de que en ese momento pensar en ese tipo de inmersión era absurdo. Hay gente que incluso le trata de robar el crédito a los programadores diciendo que no era que hubiese sido intencionalmente, sino que eran errores de programación. Cada loco con su tema. Cada loco. El que quiera pensar eso, que lo piense, está libre. Sí, está libre, pero en mi opinión estamos hablando de la primera experiencia. No, además recuerden que inmersiva muy en juego. pocas cosas están hechas, mejor dicho, más bien, casi todas las cosas que uno ve en los videojuegos están planeadas. Son muy pocos, Hoy en día, muy sí, pocos hasta muy los poco. errores que se dan por bien servidos. Exacto. Entonces yo creo que esto fue planeado. No, y aparte que ICO tiene una serie de mecánicas y una serie de físicas, como decía Javier hace un momento, bastante interesantes y nunca antes vistas en un videojuego. El que tú vayas corriendo y haya una saliente y él se tropiece cuando estás peleando y se cae al suelo, el tiempo que tardas realmente con la para espada de levantarte. palo. Además también la mueve como, y es pensado ese movimiento como si uno estuviera metido en ese rollo, o sea, uno puede enviar palazos a lo loco y la cosa más errónea del mundo, y eso mismo se ve reflejado dentro del mismo personaje. Exacto, porque tengamos en cuenta que ICO no es un guerrero, No, no de es eso entrenado, no Es es un personaje realmente hábil. es un niño, Es un es un niño. pelado. Sí, ¿Sabes un qué? man ahí con cachos y Eso ya. también se ejerce en cómo está el juego. Tengamos en cuenta que no hay nada en barras, no hay nada, o sea, el pantallazo y explore. Entonces no hay nada que una barra de salud, una barra de ítems. En el momento tú comienzas y estás totalmente entrado a la Y eso es- exploración y al modo de pixel del juego. Y eso es buenísimo y viene muy de la mano de lo que ustedes dicen, que no es el superhéroe, no es el soldado super entrenado, no es el Max Payne, no es el Neo de Matrix. Sí, no es el No. Solid Snake, Ujú, es- no, nada, es un De man. hecho, uno tenía más físico a esa edad. Sí. No, exacto, es en serio. Aparte de que Ico es retorpe para saltar y es una de las cosas como relativamente muy frustrantes del juego. Frustrantes entre comillas, porque saltar de una saliente a otra, Pero algo eso es parte del juego, la frustración. algo también. que es tan básico en un juego de plataformas, acá no. Acá si tú no calculas bien o si tú no tomaste el suficiente impulso, ves como el Adiós, personaje pues. salta y al fondo. Pero es que tiene algo de lógica porque el chino arranca ahí encerrado en una celda que es como una cápsula y tiene prácticamente cero movimiento. O sea, salir de ahí y empezar a mover las piernas, uno yo creo que debe tener esa vaina como Todo gelatina. entumida. Ajá. Es No todo el totalmente juego inmersivo. confía que con los cachos va a pasar algo y algo le va a dar. No, lastimosamente no. Pero lo que dice Javier también en ese momento, el juego está diseñado para eso. Lo que decía Pocho, no hay una interfase porque los desarrolladores no quieren que nos sintamos en un juego, quieren Una que nos aventura que sintamos se- en el papel de cualquier- Ico, quieren Sí, correcto. que nos metamos y que tratemos de reaccionar de la misma forma que lo haría a través del mando, y este es otro de los aciertos que para mí fue la locura la primera No, y vez sabes tuve la que oportunidad de también probarlo. algo que tengo que mencionar y resaltar es que el manejo para un juego en 3D en esa época, el manejo de la cámara se prestó. No entorpecía al personaje, entonces se prestaba, no era tan torpe, o sea, no, estaba bien puesta y eso Y le eso daba la explicar reacción. un poco cómo es la cámara. A diferencia de un juego de plataformas en 3D, la cámara no sigue al personaje. No hay. La cámara está fija, pero se puede Puede mover mover. en un punto fijo. Explorar un poco como los Algo pasadizos. más general. Era algo, Ujú. planos más generales, exacto. Pero lo que yo iba a decir es el uso del movimiento del botón Con R. R. El botón R con el que podías agarrar a nuestra querida chica, a Yorda. Y aparte podías agarrarte de las salientes y demás. El botón R era vital. Y es tan sencillo, lo mantienes presionado, estás agarrado, lo sueltas, te sueltas. Ya no es como en Prince of Persia, en los nuevos Ninja Gaiden, que presionas un botón para bajarte. No, acá te agarras presionando el botón. Lo sueltas, te sueltas o sueltas a la chica. Y eso al comienzo, tener esa mecánica
De reacciones de chévere, o sea. Pero era complicado. A mí más de una vez se me cayó Yorda por todos los abismos habidos y por haber, porque, ay, verdad que no podía soltar el botón. Eso. Ya encalambrado. Sí. Y este juego encalambraba de verdad el dedo índice, lo encalambraba completamente. Algo que quiero resaltar, y pues como todos los juegos, no todo es perfecto. Había momentos en que sí se trababa, se presentaba pérdidas de bajones de frames. El punto de guardado del juego era ese sí no era por checkpoints, si no estoy mal, sino era un punto de guardado, sí, o no hasta pasarse. ¿Sí? ¿O era hasta pasarse? Yo no me acuerdo, espere. Las sillas principalmente, ¿sí? El punto de guardado. Sí, no, la verdad no me acuerdo. Ahí sí, pero Y eran lejanos. Unos de otros. No era cada 5 minutos. No, eso es de los mismos. No era el autosave. Exacto, bueno, hay que hablar una cosa importante y es los enemigos. Eran relativamente sencillos estas sombras que todo el tiempo perseguían a Yorda, pero el problema es que si tú te descuidabas y teniendo un personaje tan torpe para luchar, el objetivo de las sombras no era como tal atacarte y matarte, el objetivo era llevarse a Yorda, y si tú te descuidabas en un momento grave, se la llevaban completamente. Y esas sombras son las sombras de los niños que habitaban las celdas ahí. ¿Quién sabe qué rollo fue que hubo ahí? Que los chinos quieran devolver a Georgia ahí. ¿Qué le querían hacer por allá? Ajá. Bueno, hay que mirar otra cosa, y es que para la época de fantasma japonés. el detalle gráfico era espectacular, porque si bien los escenarios eran bastante minimalistas y repetían texturas, textura pues era un juego de esa época, es que tengamos en cuenta, ustedes si ahorita lo van a jugar, de pronto van a decir, pero tan plano, a ese punto voy. Ico y Yorda sí están muy bien diseñados, tanto en expresiones, tanto Yorda irradia luz, por ejemplo, y la luz que ella irradia es espectacular. Cuando se cruza con las sombras era algo impensable para la época. Pues sí, está bien desarrollado. Lo que no hicieron para los escenarios, lo hicieron para los personajes. Exacto, yo creo que quitaron cosas de los escenarios para poder meter en las físicas, y eso porque pues a la larga estos dos son los son los personajes principales. Sí, hubo mayor enfoque en ellos, que fueran mejores animados, y eso se siente, de verdad, sí se siente. Algo que resalta la música no es que sea tan orquestal, o como le decimos, que sea tan pero usted tiene que, es un juego para ponerse una diadema, ponerse unos audífonos y dejarse llevar. La música es emblemática, de hecho es considerada una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos. Y si no lo es de la historia, por lo menos para la PlayStation 2 es... No, tienen la oportunidad, si tienen en Play 3, ahí está el juego digital. De hecho viene en Jumbo, no mentiras, Jumbo. Vienen dos, creo que solo dos. Viene Shadow of the Colossus y Shadow of the Colossus en edición remasterizada. No sé, creo que está como en 20 y pico. No, está más barato. Está barato. Aparte, algo que mencionaba Javier, que la historia se va desarrollando y que no es clara, que no te explican la historia, pues resulta que hay una escritora llamada Miyuki Miyabe, que ella crea una novela de Ico, donde trata de explicar desde el punto de vista de ella la trama de este videojuego y lo que va sucediendo. La trama de este juego tiene una vaina muy parecida inclusive a Dark Souls, o sea, ¿sí? Mismo es el que va construyendo la historia. ¿Y será que en este libro de Miyabe se explicarán, o los cachos si eran algo? Sí, porque por eso fue que al mancito lo apartaron, porque salió con cachos, pero era una resortera. Exacto. Bueno, en este momento esperamos que estas 3 franjas de contenido les hayan gustado, y nos vamos a la última sección de este programa. Ya llega el Vortex. Vortex. Hagan así todos, levanten la mano. No, acá no podemos sacar un brique si no nos chorrea. Bueno, para la gente que nos está escuchando por primera vez, debe tener en cuenta que Vortex es una franja bastante social, donde tocamos temas muy sociales, temas como la adicción a los videojuegos y demás, pero el día de hoy sí vamos a tocar un tema muy teletonesco. La verdad es que estamos pidiendo ayuda de todos nuestros escuchas. Ya les damos el número de cuenta, no mentiras. Lastimosamente les tenemos una noticia que no es tan chévere. Una noticia que yo creo que pues la pueden dar acá los
nuestros dos Implicados. miembros implicados. Los dos implicados, maldita sea, qué buenos tiempos se han pasado acá, carajo. Casi 2 años. Sí, exactamente, casi 2 años de pura pachanga acá y de disfrutar y de compartir todas esas experiencias de videojuegos, tanto actuales como de nuestra infancia, una bacanería. Desde diferentes puntos de vista. Unos casuales, otros no, exactamente. Y no, pues el anuncio es, muchachos, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, igual anuncio formalmente mi salida del programa. Espero sea algo temporal, pues mi salida obedece más a cuestiones laborales y no, sigan acá con nosotros en este programa. Esto acá se pasa muy bueno, carajo. Así es, Juanchito. Entonces, así es, todas las personas que nos han seguido a través de estos casi 2 años de lo que ha sido este proyecto maravilloso y magnífico de Arcabits. También tengo que decir adiós, espero que también sea temporal. Este comienzo de año ha sido bastante pesado, sobre todo en carga laboral. Entonces me he visto hasta el cuello en trabajo, pues o sea, todos tenemos que vivir, todos tenemos que comer de algo. Entonces mi trabajo sí me está consumiendo más del tiempo que quisiera, tanto que he dejado de jugar algunos juegos. Entonces espero que esto sea únicamente temporal. Por ahí calculo que unos 2 meses, y de pronto en 2 meses estaríamos acá con Juancho sentados. Pero sí, este espacio de Vortex es para decir muchas gracias a ustedes. Arcabits sigue, acá sigue nuestro compañero Richie, y sigue en el máster nuestro amigazo del alma Pocho. No, y pues trataremos también de seguir en sintonía estos programas, pero detrás de Arcabits y detrás de esta horita y media, casi 2 horas, ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo de investigación, de producción, de videos, que durante la semana nos consume pues un tiempo que y la idea en ese es momento entregar un producto de calidad altísima y que ese estándar siga cada vez creciendo más y que crezca más. La idea es esa. Entonces el mensaje de hoy de Vortex es que Juancho y yo nos damos un tiempito de respiro mientras nos organizamos de nuevo con otros temitas, pero acá Arcabits sigue todos los martes después de las 6 de la tarde. Vamos a estar nosotros acá transmitiendo, vamos a estar mirando diferentes opciones, alternativas que se va a hacer. Por el momento continuamos con nuestros contenidos totalmente. Sí, todo lo que nosotros teníamos planeado. La verdad, recibimos hojas de vida, eso no les mame gallo. Entonces pasen aquí, la cuenta de ahorro es la siguiente, la que hacen en la pantalla. Recuerden tienen que girar y tienen que traer 2 consolas. La hoja de vida, tienen que hacer donación de consolas y videojuegos, juegos digitales en Steam, por favor. Y también pues el hecho de que nos sentemos a hacer la audición, pues eso también tiene un costo. Todo lo vamos a cobrar, no mentiras. Arcabits de puertas abiertas, esto no es un adiós ni nada. Vamos a ver cuándo, si regresan, si tenemos otra gente, pues cosas del destino, solo el tiempo lo dirá. Sí, y enfatizar que Arcabits es un espacio de puertas abiertas. Hoy estuvo con nosotros Javier Chin y han estado desde hacía rato queríamos tenerlo acá, jue madre, pero qué raco tan esquivo. Sí, eso. Pero acá han venido familia ocupado. O sea, han venido muchas personas, y esperamos que las personas que están allá detrás de sus televisores, detrás de sus computadores, de los smartphones, nos digan, venga, yo quiero estar allá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cuánto tengo que consignar? Entonces ya saben, el próximo martes traemos un programa bastante coqueto. Vamos a hablar de Alien Colonial Marines, un juego bastante polémico. Una chucha para algunos miembros. Una chucha, es un juego. Un excelente una excelente caja para otros. Sí, porque el juego no sirve para nada. No, es una porquería. Es una chanda de juego. Con los mods. Con los mods es sabrosito. Pero tampoco es una porquería. Bueno, es feito. Vamos a hablar del precio de los videojuegos físicos versus digitales. Vamos a tener un duelo ahí entre. Sí, cómo pueden seguir cobrando más por los juegos digitales con juego físico que no tiene que imprimir. Vamos a hablar de ese tema. Y Total Game se mete acá en la mesa de Arcabits, se viene. Va a estar Volver al Futuro. Esto y mucho más acá, ¿no? En Arcabits, tu universo de videojuegos. Así que nos vemos de hoy en 8 días. Gracias. Despedimos gracias. un caluroso abrazo al señor Hammer, al señor Juancho. Gracias por todo. Gracias por todo. Perdieron mi amistad, piros. Nos vemos pronto. Chao. Ay.